Tenga muy buenas noches, doctores. Nuevamente en un nuevo capítulo de la especialidad de neonatología. El día de hoy vamos a tocar patología respiratoria del recién nacido. El tema es un poquito largo, pero les vamos a dar los tips para el examen. Como ya me conocen, soy la doctora Jimena Vilcayahuita y en esta oportunidad, pues nuevamente agradecida con el curso de preparación de alto rendimiento académico SEAN. Les doy la bienvenida nuevamente a todos los alumnos y desearles mucho éxito en este año. Vamos a comenzar el tema. Bueno, como siempre, como es la hermenéutica de todos nuestros temas, vamos a empezar con la exposición de un caso clínico y lo vamos a resolver al final de la exposición. El caso clínico empieza. Tengo un paciente recién nacido de sexo masculino que es producto de un embarazo único de 28 semanas de edad gestacional. Como antecedentes, la madre es primigesta de 35 años, ya en la edad en gineco-obstetricia, considerada como madre añosa. La madre refiere que tiene antecedentes de hipertensión arterial antes del embarazo, que recibe tratamiento hipertensivo, que ha estado controlado. Al mismo tiempo refiere que ha hecho 4 controles prenatales y fue internada por alto riesgo obstétrico por antecedente de un aborto a la semana 24 por una placenta de inserción baja. La semana 28 inicia con trabajo de parto y datos de sufrimiento fetal y pues se decide ingreso a quirófano de emergencia y el producto es obtenido por cesárea. La madre como antecedente recibió maduración pulmonar a las 25 semanas con corticoide con betametasona en 2 dosis y pues al nacer, nosotros obtenemos a un recién nacido pretérmino, por tanto no tenemos que hacer pinzamiento diferido tardío, se hace un pinzamiento precoz. El recién nacido presenta acrocianosis, un llanto intermitente y un tono muscular que está disminuido. Se le da una calificación de Apgar al minuto de 6 y a los 5 minutos de 8. Este paciente en cuanto a la somatometría presenta un peso de 9,500, una talla de 42 centímetros y un perímetro cefálico de 30 centímetros. Pues, ¿cuáles son los hallazgos iniciales? Nosotros le tomamos una frecuencia cardíaca y resulta que esta está en 100 latidos minuto. Sin embargo, tiene un llanto intermitente, presenta respiración, tiene un tono que está disminuido y tiene acrocianosis. ¿Cuáles son los signos vitales? Se le toma una saturación preductal, que es en la mano derecha, como ya saben ustedes, y a los 10 minutos presenta una saturación de 80%. El paciente con las siguientes la frecuencia cardíaca está en 160, la frecuencia respiratoria está taquipneico con 70 minutos y está hipotérmico con una temperatura de 36. Se realizan los pasos iniciales y pues se le da un ciclo de ventilación a presión positiva, efectiva. Ustedes ya saben cuándo es una ventilación a presión positiva efectiva, por un tiempo de 30 segundos por accidente de acrocianosis, por el llanto intermitente y pues la ventilación se le da con un afío al 30% porque es un recién nacido pretérmino. Nosotros a los 10 minutos de haber nacido le tomamos una gasometría arterial y en la gasometría arterial tenemos un pH de 720, CO2 de 68 y presión de oxígeno de 30 milímetros de mercurio. Vayan analizando, ¿ok? Se decide aplicar un surfactante, Urosur, por técnica MIS, que es la técnica mínima invasiva, a 200 miligramos kilogramo peso y luego pues se lo acopla a un CPAP, como lo ven acá, a un CPAP nasal y pues este paciente por el estado crítico en el que se encontraba, por ser prematuro y toda la comorbilidad, pues es transferido a la unidad de terapia intensiva neonatal. Se le toma una placa radiográfica de tórax, que es esta, y también pueden analizarlo, lo vamos a resolver al final de la exposición. Bueno, vamos a empezar con la patología respiratoria del recién nacido. Es importante que nosotros sepamos que todos los trastornos respiratorios de los recién nacidos, ya sean término o pretérmino, son la causa más frecuente para ingreso a la unidad de terapia intensiva neonatal, porque estos niños sí o sí necesitan algún tipo de soporte ventilatorio, ya sea una ventilación mecánica invasiva o una ventilación mecánica no invasiva. Entonces, todos estos niños van a presentar algún grado de dificultad respiratoria. ¿Y qué puede conllevar o qué signos y síntomas nosotros podemos ver en ellos? Sobre todo la cianosis, la acrocianosis,
Puede haber quejido expiratorio, puede haber aleteo nasal, puede haber tiraje intercostal, tiraje subcostal, disociación tóraco-abdominal, puede tener una respiración rápida y superficial como es la taquipnea. En recién nacidos habíamos dicho que la frecuencia respiratoria es de 40 a 60, más de 60 pues ya se lo considera taquipnea. Presencia de algunos ruidos a la auscultación, como estertores, roncos, sibilancias, y puede tener algún componente hemodinámico porque mi paciente puede estar pálido, con llenado disminuido, puede estar oligúrico y puede entrar a estado de choque. Entonces, ¿cuáles son los responsables de la alteración de la respiración y qué cambios anatomopatológicos puede causar? Pues existen varios, ¿no? Cuando hablamos de alteraciones respiratorias, no netamente nos vamos a referir a un trastorno pulmonar. Pueden ser trastornos de la vía aérea, pueden ser trastornos cardiovasculares, sobre todo en pacientes con cardiopatías congénitas cianógenas críticas que necesitan intervención quirúrgica o alguna intervención de inmediato. Pacientes que nacen con algún componente o repercusión a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, los niños asfixiados, o antecedente de algún tipo de sepsis, sobre todo sepsis a foco neurológico, igual como la meningitis. En ocasiones es bien difícil determinar la causa a un inicio porque el paciente puede estar con datos de dificultad respiratoria y ser término y pues puede ser un cardiópata, ¿no? O puede ser un prematuro, tardío y puede ser una taquipnea transitoria del recién nacido, puede ser un niño de término con antecedentes de la madre que haya tenido una coriomiolitis y pues puede estar cursando una sepsis neonatal temprana. Entonces, ante los primeros signos de dificultad respiratoria, lo primero que debo hacer es una revisión clínica, ¿ya? Una exploración clínica, luego tomar la pulsioximetría, ya sea la preductal en el brazo derecho y una radiografía de tórax. Esas son las tres intervenciones de inmediato que debemos hacer ante un paciente con datos de dificultad respiratoria. En cuanto a la transición de la respiración pulmonar, decimos que la función pulmonar adecuada va a depender mucho de estos tres factores, ¿no? Depende de la permeabilidad de la vía aérea, depende del desarrollo funcional. No es lo mismo tener a un niño pretérmino extremo, menor de 28 semanas, que tener un niño postérmino, que pueden tener patologías diferentes. Todo depende de la madurez del control respiratorio y eso está enfocado al sistema nervioso central. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, ¿cuál es el principal objetivo? El principal objetivo del pulmón del recién nacido es lograr el intercambio. Cuando está en vida intrauterina, los pulmoncitos están llenos de líquido, ¿ok? Y pues cuando pasa a una vida extrauterina, tiene que reemplazar todo el líquido por gas, que es el oxígeno, ¿no? Este proceso siempre va a comenzar antes del nacimiento. Y cuando ustedes vean la fisiopatología, para que ustedes entiendan todos los problemas a nivel respiratorio, principalmente es por el desarrollo de la función del transporte activo del sodio a través de este epitelio que va a recubrir a todo el alveolo o a la luz pulmonar y va a permitir que pase todo el líquido interalveolar o de la luz del alveolo hacia el intersticio y que posteriormente este líquido sea absorbido por el sistema vascular, ¿no? Es importante saber que dentro de todo este proceso que empieza desde antes del nacimiento y pues se manifiesta en toda esa etapa de transición, lo más importante es mantener la capacidad residual funcional. ¿Para qué? Para que estos alvéolos posteriormente tengan una buena perfusión, tengan una buena ventilación y pues hagan un intercambio gaseoso adecuado, ¿ok? Ya hablando en cuanto a la primera respiración, es importante que la primera respiración nosotros sepamos que el medio interno en el que se va a encontrar los recién nacidos, pues prácticamente va a haber una acidosis, va a haber una disminución de la presión de oxígeno y la anhidrasa carbónica, como es el CO2, va a estar incrementado, ¿no? Entonces, todo esto va a cambiar gracias a la interrupción de la circulación placentaria,
a la redistribución cardíaca o del gasto cardíaco. Puede haber una etapa transicional de hipotermia en todos los recién nacidos y eso también va a condicionar un cambio de estos gases y a una estimulación externa. Si nosotros hacemos maniobras de reanimación adecuadas el momento que nace el recién nacido, no tenemos ninguna repercusión, pues este periodo de transición no va a tener ninguna alteración, pero normalmente en este periodo de transición, cuando hablamos de pacientes o recién nacidos pretérmino, postérmino, antecedentes de asfixia, hipoxia, o que no hacemos una reanimación neonatal adecuada, pues esto va a verse alterado. Sobre todo los recién nacidos que respiran de forma espontánea, prácticamente no van a necesitar una presión de apertura para crear un flujo de aire, ¿no? Pero hay neonatos donde no tienen el primer esfuerzo respiratorio y pues necesariamente necesitan de la ventilación a presión positiva al nacer para permeabilizar y lograr el intercambio gaseoso. Es por eso que ustedes deben saber que la capacidad vital representa 50 ml kilogramo, ¿no? Y la capacidad residual funcional, que es lo más importante en ventilación en el recién nacido, representa el 20 al 30 ml kilogramo, 20 a 30 ml kilogramo. ¿Eso qué quiere decir? Es la cantidad de aire que va a quedar dentro del pulmón después de cada respiración. Es importante también, según las guías de la reanimación, de la octava y todas las guías y según el libro, pues cuando nosotros emitimos una ventilación a presión positiva por la bolsa autoinflable, la presión de apertura que se debe emitir, según el libro, es de 13 a 32, pero según las guías de reanimación, es lo normal de 20 centímetros a 25 centímetros de agua, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Existe durante una ventilación espontánea una cantidad de presión que va a lograr abrir la vía respiratoria, ¿listo? Y eso va a ser de 15 a 20, es lo que necesitamos darle con la bolsa autoinflable. Pero cuando el niño llora por primera vez, entonces ejerce una presión transesofágica con cierre de glotis y esa presión transesofágica va a ir de 45 a 90 centímetros de agua. Entonces, lo que quiero que se aprendan es el valor de la capacidad residual funcional, que puede ser pregunta de examen, que es de 20 a 30 ml kilogramos, y que nosotros por bolsa de válvula autoinflable tenemos que dar de 20 a 25 centímetros de agua para no ejercer ninguna fuga aérea. Bueno, entonces, ¿cómo están los vasos, no? Sanguíneos antes del nacimiento, pues prácticamente están contraídos. Los niños nacen, se adaptan a la vía extrauterina y estos vasos sanguíneos después del nacimiento van a estar dilatados. ¿Cuál es la importancia del surfactante, no? En realidad el surfactante es el agente tensioactivo que va a estar generado por los neumocitos tipo 2 y esto va a revestir a todo el epitelio, como lo ven acá, a todo el epitelio de los alvéolos y esto va a permitir un intercambio, ¿no? Va a permitir un intercambio de líquido, va a hacer que todo este líquido vaya hacia el intersticio. Por ende, va a haber una disminución de la presión sanguínea y va a mejorar el flujo sanguíneo, ¿ok? Pero existen entidades que no van a permitir o no van a favorecer a la eliminación de este líquido. ¿Cómo? Pacientes que nacen por cesárea, sí, porque no, los pacientes que nacen por trabajo de parto, pues existen varios mecanismos en el canal del parto que hacen que comprima caja torácica y que mejore el esfuerzo respiratorio, que incremente la presión transpulmonar y que pueda eliminar de forma adecuada todo el líquido. Entonces, cuando nacen por cesárea prácticamente no tienen ese proceso fisiológico y pues no favorece a la eliminación del líquido, ¿no? Cuando tengo un déficit del agente tensioactivo, que es el surfactante, también podemos tener un retraso en la eliminación. Pacientes con hipoalbuminemia, pacientes con algún tipo de lesión endotelial, pacientes que están sedados, que no tienen una función activa de esta, sobre todo mamás
que están graves, que han entrado en alto riesgo obstétrico a una cesárea de emergencia, normalmente reciben anestésicos generales y eso puede lograr deprimir a los recién nacidos y eso también es una condición que retrasa la eliminación del líquido y el aumento de la presión pulmonar, sobre todo en pacientes con displasia broncopulmonar, que incrementa la resistencia vascular pulmonar, eso retarda la eliminación de este líquido. Es importante saber que todos los recién nacidos prematuros también cursan con este defecto. ¿Por qué? Porque la pared torácica tiene gran distensibilidad, no como los recién nacidos a término. Por ende, va a haber una desventaja en la capacidad residual funcional, por ende va a haber alteración en la ventilación-perfusión, por ende los niños van a estar hipóxicos, van a retener CO2, van a estar hipercápnicos y como consecuencia va a haber los famosos cortocircuitos, ¿no? Por la persistencia de conducto arterioso, los cortocircuitos pueden hacer edemas pulmonares y mayor dificultad respiratoria. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de las apneas. Eh, Cuando hablamos de apneas, creo que en varias oportunidades ya les había mencionado qué es una apnea y eso es pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre apnea y pausa respiratoria o la respiración periódica? ¿Ok? Entonces la apnea como tal es una interrupción prolongada de la respiración con repercusión hemodinámica. ¿Listo? El tiempo son 20 segundos. Y si es menos de 20 segundos, pero este niño presenta bradicardia, presenta saturación menor a 90%, presenta palidez, llenado capilar prolongado, presenta disminución de uresis, entonces también se la puede condicionar o considerar como una apnea. La apnea normalmente aparece en recién nacidos de pretérmino menores de 37 semanas, más aún en pretérminos extremos menor de 28 semanas, o si aparece en recién nacidos de término, pues puede estar asociado a alguna patología muy grave como cardiopatía, pacientes con sepsis, con neuroinfección, y eso nos tiene que llamar mucho la atención o algún error innato del metabolismo, ¿ok? La apnea normalmente se va a producir en los primeros días, incluso puede durar en las primeras 2 semanas si no hacemos un tratamiento oportuno. Y lo que sí puede ser pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia de apnea con una respiración periódica? La respiración periódica en realidad son episodios breves y de pausas respiratorias que van a durar de 5 a 10 segundos. La apnea, 20 segundos. Después de este periodo de apnea o de cese de respiración, puede venir una respiración muy rápida, que puede ser de 50 a 60 respiraciones por minuto, y este episodio de respiración rápida puede durar de 10 a 15 segundos. A diferencia de la apnea, esta respiración periódica, que es la respiración más frecuente de todos los recién nacidos, no va a tener repercusión hemodinámica. Por tanto, la frecuencia cardíaca se va a mantener, no va a haber cambios de tono, los pacientes no van a estar cianóticos, no va a haber descenso de la saturación. Cuando hablamos de apnea, igual puede ser pregunta de examen, se clasifica en tres. Las apneas pueden ser obstructivas, pueden ser centrales o pueden ser mixtas. Cuando hablamos de apnea obstructiva, que he visto que entra en su banco, es la ausencia de flujo aéreo. Obstructiva netamente vía aérea, ¿ya? Pero va a persistir el movimiento de la pared torácica, a diferencia de la apnea central, que es propiamente del sistema nervioso central, que va a tener ausencia de flujo aéreo y ausencia de movimiento torácico. Y la mixta, que va a ser la más predominante en un 50 y un 75%, sobre todo en recién nacidos prematuros, pueden ser episódicas y pueden ser muy prolongadas que necesiten tratamiento, ¿ok? Todas las apneas, ya sean mixtas, obstructivas o centrales, depende de un control respiratorio y de la edad gestacional. Si la edad gestación es proporcional a la edad gestacional y en muchos casos también al peso. Entonces, las apneas son más frecuentes en menores de 28 semanas y menores de 1000 gramos, ¿ok? ¿Cuáles son las causas, no? Las causas de apnea y bradicardia neonatal.
Pues prácticamente las causas van enfocadas en el cuadrito, ¿listo? Causas del sistema nervioso central, sobre todo pueden ser las neurológicas, sobre todo hemorragia intraventricular en prematuros, uso de fármacos, como ya les había dicho, sedantes, este paciente que esté convulsionando, como hemos mencionado en la clase pasada, pacientes que no presentan movimientos tónico-clónicos, están convulsionando solo porque tienen bradicardia, tienen cese de la respiración, pacientes con antecedente de asfixia, algún síndrome asociado, sobre todo anomalías del tronco encefálico o algún tipo de lesión medular, pueden ser causas de impacto en el sistema nervioso central. Causas netamente respiratorias pueden ser algo obstructivo, como su nombre lo indica, obstructivo de la vía respiratoria, prematuridad extrema, un reflejo laringio, pacientes que están intubados, que es el neumotórax, o antecedente de alguna neumonía, antecedente de infecciones, sepsis, meningitis, virus sincitial respiratorio que es frecuente en recién nacidos prematuros, las gastroenteritis con alimentación oral o movimientos intestinales, antecedentes de enterocolitis o perforaciones, sobre todo en prematuros, alteraciones metabólicas también, por ejemplo, si tengo un niño con hipoglicemia, si tengo hipocalcemia, hipernatremia, hiperamonemia o incremento de temperatura o hipotermia o cambios de temperatura también pueden condicionar a una apnea, problemas cardiovasculares como la hipotensión, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la anemia. La anemia es uno de los datos importantes en recién nacidos prematuros. Normalmente lo más importante es ver si no ha sangrado, si no tiene neumonía o un proceso infeccioso, si está con enterocolitis o si está con anemia. Pueden ser causas más relevantes de pacientes que hacen apnea y algún tipo de inmadurez o un colapso postnatal súbito inesperado, ¿no? Entonces, para saber que todos los niños que hacen apnea, sí o sí necesitan algún tipo de soporte y estar con una monitorización estrecha. Y es importante determinar la causa porque mientras no corrijamos la causa, pues estos niños, a pesar de que le demos un tratamiento para apnea, van a seguir con las apneas. Eh, ¿A qué se refiere la apnea de la prematuridad? Sobre todo se debe a una inmadurez del control respiratorio de todos los recién nacidos prematuros y esto se ve afectada o en su mayoría afecta a recién nacidos menores de 34 semanas de edad gestacional. Siempre y cuando estos recién nacidos no presenten alguna enfermedad, ¿no? Entonces, inmadurez del control respiratorio en menores de 34 semanas de edad gestacional sin ninguna patología de base. Aparece casi en el 100% que dice omnipresente, como lo dice en el libro, en menores de 28 semanas, el 85% en menores de 30 semanas y 20% o menos del 20% en niños que son término tardío. Entonces, ¿qué pasa? ¿O cómo se lo cataloga, no? ¿Cuál es la definición de la apnea de prematuro? Es la interrupción de la respiración más de 20 segundos asociada a bradicardia. Bradicardia es menor a 80 latidos por minuto, otros dicen menor a 100, y que puede aparecer de 1 a 2 segundos posterior al episodio de apnea. Esta bradicardia normalmente no va a causar repercusión más allá de lo normal. Puede ser una bradicardia sinusal, una bradicardia nodal y estos pacientes pueden presentar la cianosis. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la apnea en realidad depende mucho de la gravedad, ¿no? Si tengo una apnea leve intermitente, pues prácticamente con un estímulo táctil suave o el aporte de algún dispositivo de oxígeno con apoyo de oxígeno, pues va a remitir, sobre todo en prematuros tardíos o prematuros o recién nacidos término. Sin embargo, cuando esta apnea es grave, nosotros necesitamos a estos niños, medicarlos, ponerles incluso un dispositivo de ventilación como parte de la estimulación y para evitar el colapso alveolar. Y incluso se ha visto en algunas unidades de terapia neonatal que estos niños pues tienen algún tipo de colchón de apnea, ¿no? Cuando hablamos de la medicación,
No, la medicación está enfocada en el uso de las metilxantinas. Dentro de las metilxantinas está la cafeína y la teofilina, pues la cafeína es la más usada, el citrato de cafeína, como aquí lo vemos en la imagen. El citrato de cafeína en realidad es el medicamento de elección en nuestro medio, no tanto la teofilina porque causa algunas repercusiones. Entonces, ¿cuál es la función de la cafeína? Prácticamente es el estímulo central de la respiración, disminuye el umbral de la hipercapnia, logra que este diafragma que está en reposo logre tener una contracción y empiece la respiración, previene que los niños estén fatigados y pues prácticamente el tratamiento con cafeína puede ser una de las mejores alternativas para reducir la displasia broncopulmonar y mejorar el impacto en cuanto al coeficiente y el neurodesarrollo. Cuando hablamos de dispositivos que podemos emitir oxígeno, está el CPAP nasal, ¿no? Que es la presión positiva continua de la vía aérea. Por medio de este CPAP nasal, puede ser por interfase o por canulita, por interfase o por máscara, perdón. Entonces, esto nos va a permitir dar entre 3 a 5 centímetros de agua y esto va a evitar que exista un colapso alveolar o colapso o va a permeabilizar la vía respiratoria, ¿ok? Y también están las cánulas nasales de alto flujo que humidifican y calientan para evitar lesiones a nivel de las narinas. Y pues esto se puede administrar de 1 a 4 litros, igual es una indicación sobre todo para apnea mixta y apnea obstructiva, para permeabilizar vía aérea. ¿Cuál es la dosis de la cafeína? La cafeína tiene una dosis de impregnación de 20 miligramos kilogramo, ¿no? Y una dosis de mantenimiento de 5 miligramos kilogramo, ya sea bioral o bien endovenosa. ¿Listo? Entonces, esta dosis de mantenimiento también está expresada de 8 a 20 unidades gramo ml. Pregunta de examen de esta diapositiva. ¿Qué metizantina es de elección? Citrato de cafeína, ¿ok? El citrato de cafeína mejora o reduce el riesgo de displasia y neurodesarrollo, sí, mejora, ¿listo? La dosis de inicial, 20 miligramos, dosis de mantenimiento, 5. Otros métodos alternativos, CPAP nasal y cánulas nasales de alto flujo, ¿listo? Existen otros tratamientos aparte del citrato de la cafeína y los dispositivos para mejorar vía aérea. Por ejemplo, los pacientes con prematuros extremos que están sometidas a todo el momento a extracciones de sangre para controles gasométricos, hemograma y demás para una monitorización, tienden a hacer anemia, ¿listo? Entonces nosotros para lograr revertir el periodo de apnea secundario anemia, deberíamos transfundir un paquete globular o concentrados eritrocitarios en agudo. Deberíamos poner el CPAP como la cánula nasal y también se ha visto que una de las causas más importantes de anemia va a ser el reflujo gastroesofágico, no tanto la enfermedad de reflujo. Claro, cuando hacen la enfermedad pues es más importante, ¿no? Porque incluso pueden hacer neumonías a repetición, pero el reflujo gastroesofágico, que es algo fisiológico, entonces también puede ser una de las condicionantes a que estos niños pueden hacer apnea. Si ya se vuelve enfermedad de reflujo, pues hay que hacer intervenciones de inmediato, sobre todo posicionales. ¿Por qué? Porque en los neonatos está contraindicado el uso de inhibidores de ácido gástrico o estimulación de motilidad, como lo hacemos en los lactantes. ¿Por qué? Porque estos inhibidores de ácido gástrico pueden lograr o pueden desencadenar enterocolitis o perforaciones en los recién nacidos, ¿ok? ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico mucho va a depender de la gravedad, o sea, cuántas apneas haga en 24 horas, si hemos tratado la causa de base, si estas apneas, a pesar del tratamiento del citrato de cafeína, pues siguen habiendo, o prácticamente que no me van a responder a tratamiento. Si el pronóstico es muy grave, incluso estos niños con apnea y con citrato ya de cafeína pueden llegarse a someter a ventilación invasiva, ¿listo? ¿Cuál es el pronóstico? Pues prácticamente la apnea se resuelve mientras los niños van creciendo. Si los recién nacidos son de término, la resolución prácticamente es más del 90%, ¿no?
En mayores de 37 semanas, 92%, en recién nacidos de 40, 98%. Sin embargo, en recién nacidos pretérmino, menores de 28 semanas, esta apnea puede durar hasta las 44 semanas. Entonces es importante que estos niños que están críticos en unidad de cuidados intensivos, todo el momento estén monitorizados, reciban cafeína como medidas protectoras. Incluso la cafeína puede disminuir los niveles de los parámetros ventilatorios y lograr una extubación pronta, ¿ok? ¿Cuándo damos de alta a los niños que tienen apnea? Para dar de alta, estos niños que han tenido apnea, por lo menos deben tener 5 a 7 días sin tratamiento y sin haber hecho un episodio de apnea. Si tengo un niño que ya no tiene nada, pero resulta que en las últimas 24 horas antes del alta tiene uno o dos episodios de apnea, yo no le puedo dar alta. ¿Listo? Entonces, 5 a 7 días previo al alta, ausencia de apnea. Esto también es pregunta de examen. La relación de la apnea con la prematuridad es importante. La apnea de la prematuridad sí puede estar asociada con el síndrome de muerte súbita del lactante, lo dicen muchos libros, pero en otros y en su bibliografía dice que la apnea de la prematuridad no aumenta más su riesgo de mortalidad. ¿Listo? Entonces, la muerte, el síndrome de muerte súbita del lactante va a estar relacionada sobre todo a la postura, ¿listo? Por eso el libro lo sugiere que los niños deberían estar en un decúbito supino y eso puede reducir la tasa de mortalidad más del 50%. El hecho de que tengamos lactancia materna inmediata, un apego precoz inmediato, también mejora. En el libro dice que el uso de chupetes también durante el sueño, porque no obstruyen o permeabiliza vía aérea, también puede disminuir el síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces, tomen en cuenta esta diapositiva. Y ahora vamos a entrar a lo que es el síndrome de distrés respiratorio. Cuando hablamos de síndrome de distrés respiratorio, actualmente llamada enfermedad de membrana hialina, este afecta sobre todo a todos los recién nacidos prematuros y es inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso. Como su nombre lo dice, es una deficiencia del surfactante, que es el agente tensioactivo que va a estar proporcionado por los neumocitos tipo 2. Como su nombre lo dice, esto va a causar graves datos de dificultad respiratoria. La alteración va a ser en la producción y en la secreción del surfactante. Va a estar relacionada con la edad gestacional y con el peso. Y pues menores de 28 semanas, entre el 60 y el 80% tienen la patología. De 32 a 36 semanas, que son casi los recién nacidos de pretérmino tardío, solo el 15 al 30%, y prácticamente los recién nacidos de término mayor de 37 semanas, pues no presentan esta patología. Necesito que se aprendan esta tablita porque ha sido pregunta de examen en 2 años consecutivos, ¿listo? ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a incrementar el riesgo a una enfermedad hialina y cuáles son los factores de riesgo que van a disminuir? Los factores de riesgo que incrementan el riesgo son los prematuros, como les había dicho, menores de 28 con un peso menor a 1500. El hecho que la mamá tenga diabetes también predispone porque va a haber mayor consumo de surfactante. Los embarazos múltiples porque normalmente uno de ellos está todo normal y uno nace muy restringido. Los pacientes con asfixia porque están sometidos a estrés, los pacientes que tienen hipotermia igual tienen un estrés, entonces va a incrementar el riesgo de enfermedad hialina, ¿no? También se ha visto que en el sexo masculino y la raza blanca son factores que incrementan el riesgo a una enfermedad de membrana hialina. Sin embargo, hay riesgos protectores, aunque ustedes no lo crean. Dentro de ellos está, por ejemplo, la hipertensión crónica del embarazo. Una madre que es diagnosticada de hipertensión antes de estar embarazada y que lleva tratamiento puede ser un factor protector. Las madres que tienen ruptura de prematura membrana también puede ser un factor protector. Las madres con uso de heroína, las madres que se les ha puesto corticoide de forma temprana como betametasona o dexametasona como madurador pulmonar, también es un riesgo para proteger la enfermedad de membrana hialina. Entonces, tomen en cuenta este slide.
Importante, ahora vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Cuál es la fisiopatología? La principal causa de síndrome de distrés respiratorio o enfermedad de membrana hialina es el déficit del surfactante. Quiere decir que existe una disminución en la producción y en la secreción. Y como consecuencia de esto va a haber un aumento de la tensión superficial y la capacidad residual funcional va a verse muy alterada. La síntesis del surfactante va a depender mucho del pH, va a depender de la temperatura y de la perfusión. Es por eso que los pacientes que hacen acidosis, están hipotérmicos, son prematuros, hay hipoperfusión, pues tienden a tener la enfermedad de membrana hialina. Se sabe que la formación de este surfactante, sobre todo, va a empezar desde las 20 semanas de edad gestacional. Va a llegar al líquido amniótico entre las 28 y las 32 semanas y ya se va a volver un surfactante maduro a las 35 semanas. Es por eso que los niños prematuros menor de 37 pues tienen esta patología. Entonces, también presten atención a esto. ¿Cuáles son los componentes del agente tensioactivo? El agente tensioactivo está formado sobre todo por dipalmitoilfosfatilicolina, ya sea insaturada o saturada en la mayoría, casi el 70%, ¿listo? Luego está el fosfatidilglicerol y el colesterol dentro de otros lípidos. Entonces, palmitoil fosfatidilcolina o la fosfatidilcolina, el glicerol, fosfatidilglicerol, el colesterol en su mayoría. Pero también puede tener apoproteínas, como lo ven aquí, que representa solo el 6%. Y las apoproteínas se dividen en A hasta la D, A, B, C, D. ¿Ok? Entonces, esto también es pregunta de examen. La formación del agente tensioactivo está formado por, y entonces ustedes ya saben, ¿va? A medida que avanza la edad gestacional, se sintetiza cada vez más estos fosfolípidos y van a almacenarse, como les había dicho, en las células alveolares tipo 2 o los neumocitos tipo 2. La función de esta surfactante es evitar que este alveolo llegue a colapsarse. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la enfermedad de membrana hialina? Existen varios factores que van a condicionar a que haya una disminución del surfactante o del agente tensioactivo. ¿Cuáles son los que ya habíamos visto? Sobre todo, ¿no? Cesárea puede ser niños con asfixia, que es una causa que incrementa, niños con hipoxia, con hipotermia, con acidosis y alguna predisposición familiar, como lo vamos a ver más adelante. Después de haber una disminución del agente tensioactivo, normalmente va a haber una atelectasia progresiva, ¿no? Entonces, la atelectasia progresiva va a condicionar a que haya una hipoxia. Los alvéolos van a estar hipoventilados y por ende va a haber una alteración en la ventilación y en la perfusión. ¿Cómo se va a reflejar todo este sistema? Disminución de agente tensioactivo, hipoventilación, hipoperfusión, atelectasia masiva. ¿Cómo? Vamos a tener acidosis, va a haber disminución de la oxigenación, de la presión de oxígeno y va a haber incremento de la CO2. ¿Listo? Entonces, por ende, vamos a tener hipercapnia, vamos a tener hipoxia y acidosis metabólica, ¿no? Todo esto, todo este mecanismo de hipoxia, sobre todo, va a condicionar a que haya una vasoconstricción pulmonar y los pacientes entren en un choque de hipotensión, hipovolemia sobreagregada, vasoconstricción pulmonar, y al haber vasoconstricción a nivel de los pulmoncitos, va a haber un cortocircuito, como lo vamos a ver enseguida en el ducto arterioso. Este cortocircuito normalmente va a ser de derecha a izquierda, va a haber una hipoperfusión alveolar, va a haber liberación de material proteináceo y va a haber una alteración metabólica celular a nivel alveolar y todo esto se va a hacer un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, lo más importante de todo este cuadrito que quiero que se aprendan las causas otra vez, como lo mencioné en la gráfica anterior, que predisponen a disminución del agente tensioactivo, atelectasia progresiva, que tengo acidosis, que tengo hipercapnia, hipoxia,
que me va a causar vasoconstricción, hipoperfusión alveolar. ¿Listo? Em, en cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿no? Las manifestaciones clínicas, sobre todo, van a estar enmarcadas en marcados datos de dificultad respiratoria. Los pacientes van a estar taquipnéicos, ¿listo? Van a tener frecuencia rápida y superficial mayor a 60 minutos. Van a estar cianóticos porque no van a responder al aporte de oxígeno. Y los datos de dificultad respiratoria van a estar con disociación tóraco-abdominal, retracciones intercostales, va a haber retracción sifoidea, va a haber aleteo nasal y quejido expiratorio. Todos los datos de dificultad respiratoria lo voy a valorar en la escala de Silverman a los 10 minutos de haber nacido. ¿Listo? Entonces, como les había mencionado en la clase pasada, Silverman siempre ingresa con casos clínicos en el examen. Necesito que se aprendan esta tablita de Silverman. ¿Listo? Primero que se aprendan los 5 parámetros que valora la tabla y el grado 0, el 1 y el 2 y pues las escalas. 0, prácticamente mi paciente no tiene datos de dificultad respiratorio. De 1 a 3 tiene datos de dificultad leve. De 4 a 6 tiene dificultad respiratoria moderada y de 7 a 10 tiene una dificultad severa. Datos de intervención en leve, tengo que dar apoyo de oxígeno. En moderado puedo dar ventilación no invasiva con CPAP, cánulas de alto flujo. Y si mi dificultad es severa, este niño necesita intubarse y someterse a ventilación mecánica. Cuando estoy ya para escuchar los pulmoncitos, prácticamente estos niños van a tener una respiración normal al inicio, pero mientras va a pasar la enfermedad ya puedo escuchar una presencia de soplo tubárico, puedo escuchar estertores finos bilaterales y pues si no hago una intervención adecuada, el paciente puede tener repercusión con deterioro del estado general hemodinámico, puede ser pausas respiratorias, pueden tener una respiración jadeante o gasping, ¿ok? Normalmente esto puede presentarse de inmediato. Otra bibliografía dice que podemos esperar hasta los 3 días para una presentación y pues prácticamente si nosotros hacemos las venidas oportunas, esto se resuelve de forma espontánea. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico, como les había dicho, en vía respiratoria, manejo clínico o evaluación clínica, radiografía de tórax y gasométrico, ¿listo? Cuando vemos en la radiografía, le pedimos una radiografía AP de tórax y lo que vamos a ver sobre todo es un volumen pulmonar que va a estar bajo, y lo más importante es que el signo de granulación reticular fina y datos de broncograma aéreo, la placa radiográfica sugestiva de una enfermedad de membrana hialina, y este broncograma aéreo puede aparecer en las primeras 24 horas. ¿Listo? Entonces recuerden, lo más importante de aquí, que va a haber un volumen pulmonar disminuido y granulación reticular fina. Gasométrico. Como habíamos visto en la fisiopatología, vamos a encontrar hipoxemia, va a haber hipercapnia y el paciente está en acidosis metabólica. Esos 3 datos me hacen pensar en una enfermedad de membrana hialina, siempre y cuando este recién nacido sea un prematuro que no se adapte de forma adecuada. Cuando hablamos de los diagnósticos diferenciales, existen muchos diagnósticos, prácticamente todas las patologías pulmonares. Dentro de esas están la sepsis, por ejemplo, la sepsis neonatal, sobre todo por el agente más frecuente que es el estreptococo del grupo B, siempre y cuando tengamos antecedente que la madre ha sido colonizada, que haya tenido antecedentes de coriomiolitis o que haya tenido una ruptura prematura de membranas mayor a 12 horas, pues tengo que sospechar en una sepsis, porque prácticamente las radiografías pueden ser similares a una enfermedad de membrana hialina. Pacientes con cardiopatía congénita cianótica, ¿no? Sobre todo el retorno venoso pulmonar anómalo y la persistencia de conducto arterioso igual me tiene que hacer pensar en un diagnóstico diferencial. Pacientes que haya tenido una hipertensión pulmonar secundaria a una aspiración de meconio, que esto es normalmente el famoso SALAM o SAM, se va a presentar en recién nacidos postérmino con antecedentes de asfixia.
pacientes con alguna malformación congénita, con neumotórax, con derrames pleurales. Otro diagnóstico diferencial es la taquipnea transitoria del recién nacido, que sobre todo se va a presentar en recién nacidos prematuros tardíos, entre 34 y 36 semanas. Como su nombre lo indica, es transitorio. Prácticamente no tiene tanta clínica o repercusión ventilatoria. A veces solo tiene hipoxia, los niveles de CO2 están normales y solo necesitan apoyo de oxígeno. Y en algunas condiciones que son más graves y más infrecuentes, que pueden llegar a la mortalidad, puede ser la proteinosis alveolar congénita. Esta sobre todo por alteraciones en las proteínas B y C. Como ya les había explicado, el surfactante tiene el 6%, estaba conformado por apoproteínas de la A, la B, la C y la D, y alteración en la B o en la C puede dar esta patología, proteinosis alveolar congénita. Entrando a otra diapositiva, es importante saber cuáles son las medidas de prevención. ¿Listo? Las medidas de prevención para la enfermedad de membrana hialina, sobre todo, es evitar las cesáreas. Los neonatólogos estamos en contra de las cesáreas que sean innecesarias y peor si son interrumpidas sin ninguna causa antes de las 37 semanas por el riesgo por esta enfermedad de membrana hialina. Es importante de que durante el embarazo, sobre todo en las últimas semanas, podamos determinar la relación lecitina-esfingomielina, que esta, si nos da un valor menor a 1, significa que tenemos un patrón pulmonar inmaduro, y si nos da mayor a 2, pues prácticamente es que es maduro. Y también esto puede variar con la edad gestacional, como se ve aquí en la tablita. Es importante que todos los embarazos, cuando están en la unidad de tococirugía, que es la sala de partos, deberían tener una monitorización, ¿no? Y el ginecólogo debería estar monitorizando 24/7 a todas las embarazadas. ¿Por qué? Porque ante un dato sospechoso de bradicardia o alteración en el fetocardio, nosotros deberíamos estar alertas. ¿Para qué? Para, sobre todo, para ver si van a hacer partos pretérmino y administrar los corticoides. ¿Listo? La administración de corticoides en la madre, como en las madres de riesgo, como lo hemos visto en nuestro caso clínico, sobre todo de betametasona y de dexametasona, debería hacerse entre las 24 y las 36 semanas. ¿Cuáles son los beneficios de la administración? Van a disminuir la estancia en la unidad de terapia neonatal. ¿Por qué? Porque estos niños ya no van a estar sometidos a ventilación, ya van a tener un aporte de oxígeno menor, va a disminuir el riesgo de la hemorragia intraventricular, disminuye el riesgo de enterocolitis, disminuye el riesgo de sepsis, mejora el desarrollo neurológico. Entonces, todo esto son los beneficios de poner corticoides prenatales, ¿no? De toda esta diapositiva, pregunta de examen puede ser, ¿cuáles son los corticoides antenatales que usted administra? Betametasona y dexametasona. ¿Listo? ¿En qué edad gestacional? De 24 a 36 semanas. ¿Cuáles son los beneficios de los corticoides? Disminuye la terapia, disminuye el riesgo de soporte ventilatorio, disminuye hemorragia, enterocolitis, sepsis, todas las patologías de recién nacido pretérmino. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de la enfermedad de membrana hialina sobre todo va a estar enfocada en lograr un intercambio pulmonar normal, o sea, mejorar la oxigenación, reducir la hipercapnia, restablecer la capacidad residual funcional. Es por eso que todos los niños recién nacidos críticos con esta patología, que son prematuros, sí o sí deberían estar en la unidad de cuidados intensivos neonatales para tener una monitorización conjunta y pues ver balances, ver la nutrición, ver alguna alteración hemodinámica que conlleva. Entonces nosotros debemos tener cuidados generales en ellos, debemos tener una monitorización continua. Y pues en el libro sugiere la cateterización umbilical, como es poner catéteres umbilicales o venosos para la administración de medicación, como también para el control de la presión arterial o una monitorización más estrecha, ¿no? Sugiere que la punta de catéter umbilical debería tener una inserción hasta T6, T10, como también una inserción baja en el L3 o L5.
El riesgo de una cateterización mal puesta puede ser dado de émbolos, sobre todo a nivel hepático, y pues tenemos que tener mucho cuidado y adiestramiento al momento que se le va a realizar. ¿Cuál es la importancia de mantener la administración de oxígeno? Cuando estamos frente a un niño con enfermedad de membrana hialina, lo más importante es mejorar la parte ventilatoria, lograr una mejor saturación, lograr una mejor perfusión, ventilación y mantener una capacidad residual funcional óptima. Entonces, nosotros podemos administrar oxígeno por diferentes formas. Puede ser por cánulas nasales simples, sea con las puntas de oxígeno convencional, que pueden dar de 1 a 2 litros minuto. Cuando tenemos cánulas de alto flujo, que son las OptiPro, normalmente la capacidad de administración va a ser más alta, son de 2 a 8 litros minuto, y cuando administramos por casco cefálico, de 5 a 8 y algunas literaturas hasta 10 litros minuto. Mi objetivo de dar oxígeno de forma temprana es llegar a una saturación óptima del 90%, porque nosotros vamos a hacer una monitorización con una saturación preductal, lograr que mi FiO2 o la fracción inspiratoria de oxígeno que le damos por el mezclador, pues no sobrepase el 60%, en el libro refiere de 40 a 60, y en el control gasométrico lograr una presión de oxígeno de 50 a 70 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la función de CPAP? El CPAP, que es la presión positiva continua de la vía aérea, se puede dar por interfase o también se puede dar por máscara. Los dos pueden dar un CPAP burbuja. El beneficio de este CPAP es que evita el colapso, ¿no? Alveolar y mejora la capacidad residual funcional y reduce el riesgo de que mis pacientes sean intubados y sean sometidos a ventilación mecánica. Los beneficios de esta es que me proporciona un oxígeno húmedo, me proporciona un oxígeno calentado y evita que haya lesiones a nivel de las narinas. La presión que va a ejercer este dispositivo va a ser de 5 a 10 centímetros de agua, y la FiO2 o la fracción de oxígeno que le deberíamos dar por el mezclador debe ser no mayor a 60, ¿no? O 0,6, que es lo mismo. Todos los pacientes que están en CPAP deberían estar por lo menos en una terapia neonatal intermedia, igual deberían estar monitorizados, y también se ha visto que en los pacientes que están sometidos a ventilación invasiva con tubo, se los desteta de tubo, y una alternativa es ponerles el CPAP porque esto mejora la vía aérea y evita que volvamos a reintubarlos, ¿no? Tanto el CPAP, y esto quiero que tomen en cuenta porque puede entrar a su examen, tanto el CPAP como el surfactante son las medidas gold estándar para el tratamiento de enfermedad hialina, ¿listo? Sobre todo cuando estamos en sala de parto, ¿no? Recibimos a un recién nacido prematuro, no le damos apego precoz porque es prematuro, le hacemos las medidas generales que ustedes ya saben, y pues inmediatamente ponemos el CPAP. Entonces, este dispositivo sí lo debemos tener en salas de parto. Cuando hablamos de surfactante, ¿no? Entonces, el surfactante en realidad también es el tratamiento de elección. Se lo usa de forma profiláctica o de uso precoz ante datos de enfermedad de membrana hialina. El surfactante en el mercado se presenta de forma sintética y de origen animal. Nosotros usamos el famoso Curosur y también el Survanta, que es de origen animal, ya sea bovino o porcino. Y la dosis del surfactante va a ir de 100 a 200 miligramos kilogramos, dependiendo de la presentación. Se le debe administrar cada 6 a 12 horas y se le puede administrar 2 a 4 veces, sabiendo que la dosis máxima es 400 miligramos kilogramos. Las técnicas de introducir el surfactante puede ser INSHU, que antes es la que más se usa, que es intubo, pongo surfactante y extubo. ¿Listo? Con esta técnica, pues prácticamente ya he visto que hemos tenido fracasos porque estos niños normalmente tienen que ser acoplados a ventilación. Y pues intubar siempre es algo lesivo y algo que causa mayor estrés en estos niños. Entonces han existido otras técnicas no invasivas, como la técnica MIST, que es la técnica mínimamente invasiva, o la LISA, que es una Less Invasion del sistema respiratorio. Entonces, estas dos técnicas, pues prácticamente se pone por cámara
y son mínimamente invasivas y una vez que administramos surfactante, el paciente tiene que ir a CIPAP. ¿Cuáles son las complicaciones de la administración de surfactante? ¿No? Entonces, normalmente se ha visto que pueden hacer una hipoxia. Nosotros estamos administrando, el paciente está monitorizado y de repente cae la saturación. Hacen una hipoxia transitoria, ¿no? Pueden tener hipercapnia por esa misma hipoxia transitoria, pueden tener bradicardia transicional por la administración, por un reflejo vagal, pueden causar hipotensión de forma transitoria también. La administración puede causar bloqueo de la cánula endotraqueal y lo más grave de la administración del surfactante, sobre todo del surfactante sintético, es hemorragia pulmonar. Por eso ya no se ponen surfactantes sintéticos, sino es de origen animal. Em, los pacientes que van a ser sometidos a ventilación mecánica normalmente van a ser todos aquellos pacientes que ya han recibido surfactante, que ya han recibido CPAP, sin embargo no tenemos mejoría clínica, porque sigue con datos de dificultad respiratoria, escala de Silverman que va por encima de 3, de 4, 5, 7, gasometría, persiste mi acidosis, tengo elevación de CO2, la pulsioximetría no me mejora, ¿no? A los 10 minutos debería ser más de 90 y no me mejora, la saturación sigue siendo menos de 85 y mi paciente está en apnea, está en gasping, entonces necesariamente necesita ser intubado. ¿Listo? Existen varias modalidades ventilatorias que refiere el libro. La verdad no creo que sea pregunta de examen, tal vez para subespecialidad, pero las modalidades ventilatorias son ventilación mecánica sincronizada, que es el SGM, la AC, que es la ventilación convencional, asistida o controlada, que va a estar limitada por presión o limitada por volumen. En recién nacido se usa la limitada por presión. Y la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que se usa sobre todo en pacientes que han tenido fracaso a estas dos ventilaciones convencionales porque han tenido datos de hipertensión pulmonar y tenemos pues parámetros muy altos, ¿no? Y para evitar lesión en tejido, tenemos que ir a ventilación de alta frecuencia. ¿Listo? Preguntas de examen para ustedes. Yo creo que puede ser, ¿cuáles son los parámetros para someterlos a los niños a ventilación mecánica? Como ya les dije, pH menor a 720, CO2 mayor a 60, saturación menor a 85 y apnea persistente. Estos niños tienen que intubarse. ¿Listo? Eh, también necesito que sepan cuáles son los criterios de extubación. Cuando nosotros manejamos ventilación, vemos muchos parámetros en el ventilador, ¿listo? Estos son parámetros convencionales para los recién nacidos. Por ejemplo, la presión pico, la presión expiratoria, el PEP, para evitar el colapso pulmonar, el tiempo expiratorio, los ciclados, que es la frecuencia respiratoria que debe tener mi niño, el flujo y la FiO2 son los parámetros que usamos, ¿listo? Si quieren como referencia, pues esos son los parámetros en los recién nacidos, pero lo que sí quiero que aprendan es los criterios de extubación. Cuando tengo un niño ventilado y cuando digo que tengo que extubarlo, ¿no? Cuando mi fracción de oxígeno es menor a 35, es un criterio de extubación. Cuando mi presión inspiratoria total es menor a 15 centímetros. Cuando mi presión máxima es menor a 5, perdón, la presión media de la vía aérea es menor a 5 centímetros. Y cuando mi gasometría está en equilibrio, son criterios de que mi paciente tiene que ser extubado. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de la ventilación? Mejorar la oxigenación, obviamente. Voy a mejorar la perfusión. No voy a causar ningún trauma, barotrauma, teletrauma, volutrauma, y no causar toxicidad con oxígeno. Si mi paciente está con ventilación y empieza a saturar 90, no lo voy a dejar eternamente con ventilación, ¿verdad? Tengo que disminuir parámetros y siempre, siempre ustedes piensen que estos niños tengan que cumplir parámetros de extubación para disminuir el riesgo de displasia broncopulmonar. Em, ¿Qué es la hipercapnia permisiva en ventilación? Muchas veces esto nosotros hacemos o llevamos esta hipercapnia permisiva, sobre todo en neonatitos pretérmino que tienen tiempos prolongados de estar sometidos a ventilador. ¿Listo? ¿Por qué hacemos esta estrategia o esta de ventilación? Sobre todo
para disminuir el riesgo a displasia, como ya les había dicho, ¿no? El riesgo a displasia, que es la enfermedad pulmonar crónica de los prematuros con modificaciones anatomopatológicas de los pulmones y para evitar que estén con ventilación por tiempos prolongados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Si tengo una CO2 en mi gasometría de 60 a 70, pero que no tengo modificación hemodinámica, ventilatoria, la saturación es óptima en 90 y 95 y mi gasometría no está con un pH menor a 720, nosotros con los parámetros decimos que vamos a permitir tener un CO2 alto. ¿Listo? Existen otros tipos de tratamientos, ¿no? Entonces, sobre todo en los recién nacidos pretérmino, lo más importante es mantener ventilación y nutrición, ¿no? Entonces, en todos los prematuros menor a 1500 y que se encuentran hemodinámicamente inestables, pues sí hay que iniciarles la nutrición parenteral total, porque necesitan nutrirse, necesitan esos pulmones desarrollar, crecer para ambientarse, ¿no? Y para que logremos un destete ventilatorio. En su bibliografía dice el uso de bicarbonato. Nosotros lo contraindicamos, ¿no? La acidosis metabólica normalmente se debe a otras causas y a veces como última alternativa, si estamos en paciente con parada cardiorrespiratoria y donde tenemos un pH extremadamente bajo y mucha alteración, bicarbonato muy alterado, recién podemos considerar el uso de bicarbonato y eso es que está muy controvertido por el riesgo de sangrado intraventricular. Cuando los pacientes tienen algún dato de hipotensión o repercusión hemodinámica, pues el uso de aminas vasoactivas, la más usada en neonatología es la dopamina. Cuando tenemos una hipotensión refractaria, ¿eso qué quiere decir? Que estamos usando aminas y aún está hipotenso, la alternativa es un corticoide porque va a haber insuficiencia suprarrenal. La de elección es la hidrocortisona de 1 a 2 miligramos kilogramo dosis. En pacientes que han hecho una insuficiencia respiratoria hipóxica, que han hecho hipertensión pulmonar, el óxido nítrico inhalado podría ser una alternativa. Y pues en pacientes que tienen antecedentes de cuadros de infección, pues el tratamiento empírico, sobre todo en sospecha de estreptococo del grupo B. Em, También se ha visto que es importante la suplementación de vitaminas, como la vitamina A, sobre todo en niños menores de 1000 gramos, porque podría disminuir disminuye las tasas de mortalidad, las tasas de displasia, de sepsis, incluso de retinopatía, de prematuro. El uso de corticoides sistémicos, como es el famoso esquema DART, que lo vamos a ver en displasia broncopulmonar, también podría reducir. Estos tratamientos normalmente se debería ser de intervención rápida, pero está muy controvertido el uso de los corticoides sistémicos porque puede causar efectos secundarios, como por ejemplo en los niños puede causar hiperglicemias, puede causar incremento de la presión arterial, hemorragias digestivas, perforaciones intestinales, podemos tener muy poca ganancia de peso o incluso microcefalia, puede tener un impacto directo sobre el sistema nervioso central, ¿ok? Cuando hablamos de displasia broncopulmonar, es la enfermedad pulmonar crónica del recién nacido prematuro, ¿ya? Sobre todo se va a presentar en prematuros extremos, porque va a haber una lesión a nivel pulmonar con cambios histológicos y pues por la necesidad prolongada de uso de soporte respiratorio o administración de oxígeno suplementario. Y esto es pregunta de examen. ¿Cuánto es el porcentaje de afección en menores de 28 semanas de edad gestacional? 60%. Y entre 22 a 24, cuando los niños son más pequeños aún, prácticamente el 100% de los niños tienen la displasia broncopulmonar. Cuando hablamos de la etiología y de la fisiopatología de la displasia broncopulmonar, se dice que esto se desarrolla después del parto prematuro por intervenciones tempranas de soporte respiratorio. Quiero que vean esta gráfica que sí me agradó un poco. La displasia broncopulmonar, existe la displasia clásica, que es la antigua displasia broncopulmonar, y la nueva displasia broncopulmonar, ¿ya? ¿En qué se enfoca sobre todo esta antigua y esta nueva clasificación de la displasia?
La forma antigua de la displasia broncopulmonar, sobre todo, estaba enfocado a los cambios clínicos, radiológicos, histológicos en recién nacidos prematuros, pero que eran más maduros, o sea, a partir de las 32 semanas, porque los recién nacidos prematuros extremos pues no tenían una tasa alta de sobrevida, ¿listo? Entonces solo veíamos recién nacidos pretérmino tardíos o prematuros de entre 30 y 32 semanas con un componente, con cambios pulmonares que no eran tan significativos y que nosotros prácticamente en ellos veíamos una enfermedad pulmonar fibroproliferativa y solo necesitábamos uso de oxígeno y por tiempos prolongados, obviamente, y pues la sobrevida era mayor, ¿no? Sin embargo, la nueva forma de la displasia broncopulmonar, gracias al uso de corticoides como madurador pulmonar, gracias a que la tecnología ha avanzado y tenemos métodos de ventilación mecánica no invasiva, al uso de que se hace mejor la técnica de reanimación, entonces tenemos niños más pequeñitos que sobreviven, o sea, recién nacidos pretérmino, menor de 1.000 gramos o menor de 28 semanas, sobreviven y estos pulmones no están totalmente formados y los agarramos en una fase canalicular o en una fase sacular, donde va a haber muchas alteraciones histológicas por inmadurez. Dentro de estas pueden haber fibrosis saculares, puede haber alteración en la perfusión, en los alveolos, va a haber un desarrollo anómalo microvascular. Entonces, todo esto va a condicionar a que estos niños tengan esta patología pulmonar crónica. Existen cambios histológicos, como les he mencionado, como un alveolo normal y un alveolo dañado del niño con displasia broncopulmonar, porque le hemos dado mucho aporte de oxígeno, porque realmente sus pulmones lo necesitan. Estos cambios histológicos pueden ser una hipoplasia alveolar, puede haber fibrosis o engrosamientos saculares, disminución de los vasos o de la microvasculatura pulmonar. Existen otro tipo de causas, esto puede ser multifactorial, también puede existir otros daños y los daños más importantes para esta condición, sobre todo es el atelectotrauma, que se requiere, es secundario al déficit de surfactante. Significa que estos pulmones no tienen surfactante, por ende están colapsados. Al volutrauma, ¿por qué? Porque nosotros los metemos a ventilación pero no damos los parámetros correctos del ventilador y lo sobredistendemos al pulmoncito y también lo dañamos, ¿no? La presencia de oxígeno suplementario, ¿no? Muy altos, esto va a producir radicales libres y prácticamente estos recién nacidos prematuros no pueden metabolizar por la inmadurez y esto va a causar más lesión. La inflamación pulmonar va a contribuir a formación de neutrófilos, formación de macrófagos, de células proinflamatorias como citocinas, y esta inflamación va a causar más lesión, más cambio histológico, y prácticamente se hace un ciclo vicioso. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Sobre todo estas manifestaciones clínicas, los niños van a tener datos de dificultad respiratoria, van a tener taquipnea, tiraje, retracción, disociación, quejido, aleteo. Lo mismo que la enfermedad de membrana hialina. Voy a presentar hipoxia, voy a presentar hipercapnia, los niños van a tener acidosis metabólica. ¿Y qué es lo que veo en la placa radiográfica? La placa radiográfica, sobre todo, se va a caracterizar porque va a estar hiperinsuflada, ¿no? Va a tener una opacidad intersticial difusa y vamos a tener como pequeñas atelectasias. Incluso cuando estamos en etapas más crónicas, puede haber formación de quistes, ¿listo? Y cambios anatomopatológicos importantes. Puede haber broncoespasmo, los niños pueden tener obstruida toda la vía aérea porque puede haber bastante cantidad de moco y edema por todo el proceso inflamatorio. Puede haber una crisis de la displasia broncopulmonar y eso es lo más grave. ¿Por qué? Porque estos niños están colapsados totalmente y este colapso hace que haya cortocircuitos de derecha a izquierda y incremento del retorno venoso pulmonar, por tanto va a haber hipertensión pulmonar. Entonces, pregunta de examen.
¿Cuál es la complicación más temida de una displasia broncopulmonar? La hipertensión pulmonar, ¿ok? En este cuadrito y en la imagen que tienen en su libro, como pueden ver, pues pueden haber cambios radiológicos bien importantes. Cuando estamos frente a un niño que ya tiene dependencia de oxígeno al nacer, pues prácticamente lo podemos confundir con una enfermedad de membrana hialina, porque estos pulmones van a tener una opacidad difusa o bilateral. El pulmón se torna ya así como burbujitas, sobre todo a las 2 semanas de vida, con dependencia de oxígeno. Y pues a los meses va a haber como unas bandas densas, incluso puede haber unos quistes, porque sigue con aporte de oxígeno, hay lesión a nivel pulmonar, a nivel alveolar. Y finalmente, pues este es un pulmón de un estudio de un niño que prácticamente ya murió y lo que vemos a la macroscopía va a ser un pulmón fibrosado, un pulmón con aire irregular, el patrón de empedrado, quístico, difuso, sobre todo también se ve incremento o de volumen a nivel ventricular, sobre todo porque estos niños hacen hipertensión pulmonar. Es importante saber la clasificación y necesito que se aprendan esta tabla, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico de la displasia? ¿No? Entonces, displasia broncopulmonar se diagnostica cuando los recién nacidos prematuros necesitan oxígenos suplementario más de 28 días postnatal y que esto recién se va a clasificar en leve, en moderada y en grave a las 36 semanas de edad postmenstrual. ¿Listo? Entonces, pregunta de examen. Tengo un recién nacido de 15 días de vida. ¿Usted cómo cataloga esta displasia broncopulmonar? No se cataloga porque tiene recién 15 días y no ha alcanzado las 36 semanas, si es prematuro extremo. ¿Listo? Entonces, cuando un recién nacido tiene aporte de oxígeno más de 28 días de días postnatales, recién se lo clasifica como displasia broncopulmonar y con una edad de 36 semanas de edad postmenstrual, recién se lo clasifica en leve, moderada y en grave. ¿Listo? Yo creo que para ustedes no les va a entrar esto, sino para su especialidad puede entrar, pero sí les pueden hacer diferenciar. Displasia broncopulmonar leve, moderada y grave, ¿listo? Cuando es leve, prácticamente este niño ya no va a tener oxígeno al alta, ¿listo? Cuando es moderada, todavía tiene oxígeno, pero en la fracción inspiratoria de oxígeno, la FiO2, es menos del 30%. Y cuando es grave, es más del 30%. Necesito que eso lo aprendan y con eso estamos hechos. ¿Cuáles son las medidas de prevención? ¿No? Las medidas de prevención para la displasia, como les había mencionado, es el uso precoz y selectivo del surfactante. ¿Por qué? Porque me disminuye el riesgo de displasia broncopulmonar. El uso de estrategias ventilatorias no invasivas para ayudar a evitar el colapso pulmonar, como es el CPAP nasal. Entonces, estas dos estrategias son fundamentales para la prevención de displasia, ¿no? El tratamiento con la cafeína, porque me reduce igual las apneas del prematuro, evito que mis pacientes lleguen a ventilación mecánica y reduce la displasia broncopulmonar. Alimentar a mi niño, dar vitamina A, se ha visto en muchos estudios que reduce o favorece el desarrollo alveolar. El uso de corticoides como maduradores pulmonares, dexametasona o betametasona ayuda. El uso de corticoides para el recién nacido. Se ha visto que la dexametasona intravenosa, que es el famoso esquema DART, nosotros vamos a poner en todos los niños con displasia y nos puede ayudar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque la dexametasona se ha visto que puede causar impacto en el neurodesarrollo y en el nivel intelectual a posterior. Los corticoides inhalados también mejoran o previenen, como por ejemplo la budesonida, como lo vamos a ver más adelante en el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la displasia? Lo más importante, soporte ventilatorio y soporte nutricional. ¿Listo?
Cuando hablamos de soporte nutricional, sobre todo está enfocado en que nosotros deberíamos alimentarlo a los niños lo más antes posible, por nutrición enteral, si están estables o por nutrición parenteral, ¿listo? Esos pulmones necesitan desarrollarse lo más antes posible y mejorar su capacidad para sacarlos de ventilación. El aporte calórico que se sugiere en ellos es de 120 a 130 kilocalorías kilogramo día. Es importante la oxigenación por medios de soporte ventilatorio, ya sea por CPAP, y pues, como les dije, la estrategia es niño que no está intubado, para nosotros mucho mejor porque evitamos la displasia. Entonces, si es un niño intubado, nosotros todos los días valoramos criterios para extubación. ¿Listo? La restricción de líquido también se ha visto que es importante. ¿Por qué? Porque estos niños, por todo el proceso inflamatorio, tienen edema a nivel pulmonar, ¿listo? Entonces, si nosotros los sobrecargamos de líquido, le damos más líquido, vamos a dañar más esos alvéolos. Entonces, los niños necesitan restringirse, ¿listo? Necesitamos usar diuréticos para disminuir la volemia. Sobre todo furosemida se recomienda de 1 miligramo kilogramo dosis endovenoso cada 12 horas. Tenemos que hacer controles estrictos de balances, de diuresis. Lo más importante de la furosemida es que mejora la sobrecarga, mejora el retorno venoso pulmonar y permite hacer un destete más pronto de la ventilación. Sin embargo, también tiene sus contraindicaciones, puede causar alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo hipopotasemia, que es lo más temido, puede causar hiponatremias, puede causar alcalosis, puede causar hipocalcemia y hipercalciuria. Entonces, por eso, como tratamiento alternativo está la hidroclorotiazida, que puede ser de 5 a 10 miligramos cada 12, sobre todo en pacientes que tienen tendencia a hacer cálculos renales, ¿ya? El tratamiento con broncodilatadores inhalados, también se ha visto que el albuterol se podría usar, sobre todo en pacientes que se les está intubando, se les da ventilación a presión positiva y podría ser eficaz. Bromuro de hipertropio, que también se lo pone en inhalador, como antagonista muscarínico, podría ayudar. Ambos broncodilatadores podrían ayudar o van a permitir a que no exista un colapso alveolar. Y el uso de corticoides sistémicos, como la dexametasona, puede también ayudar a mejorar la inflamación. Sin embargo, la dexametasona puede tener impacto sobre el sistema nervioso central y el neurodesarrollo. También se ha visto los corticoides inhalados como la budesonida, la fluticasona, la beclo, que son tratamientos antiinflamatorios locales como una alternativa. Es importante que nosotros, como ya habíamos dicho, la displasia broncopulmonar, la complicación más temida es la hipertensión pulmonar. Entonces, dentro de del tratamiento que disminuye este flujo pulmonar, podría estar el sildenafil, y también podría estar el óxido nítrico, que el óxido nítrico inhalado a dosis bajas es como tratamiento de elección para hipertensión pulmonar, pero en caso de que algunas instituciones no lo tengan, usamos el sildenafil, que es un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa y que mejora la resistencia pulmonar. ¿Cuáles son las estrategias ventilatorias? Si tengo o estoy frente a un paciente con displasia broncopulmonar grave que está sometido a ventilación mecánica, entonces lo que yo debo es poner ciclados o la frecuencia respiratoria más bajita, tiempos inspiratorios más largos, mayor a 0,6, tener una presión para evitar el colapso, una PEP de 6 a 8 y un volumen corriente de 10 a 12, y con eso son medidas estratégicas para evitar mayor daño a nivel pulmonar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el conducto arterioso. El conducto arterioso permeable también es una condición muy frecuente en recién nacidos pretérminos. En realidad, el conducto arterioso es lo que ven en la imagen, es una comunicación que va de la aorta a la rama izquierda de la arteria pulmonar. Normalmente este conducto arterioso en recién nacidos de término, pues se cierra a las 72 horas del parto.
Sin embargo, en recién nacidos prematuros, menor de 30 semanas, esto se mantiene permeable y puede causar mucha repercusión. Existen varias causas o varios factores de cierre tardío de este ductus. Por ejemplo, todas las que encierran a un prematuro. ¿Listo? La hipoxia mantiene abierto. La acidosis lo mantiene abierto. El aumento de la presión pulmonar mantiene abierto. La hipotensión también. La inmadurez por déficit de surfactante y el incremento de las prostaglandinas puede mantener este conducto abierto, ¿ok? Al principio existen, como se dice, en este conducto existen cortocircuitos, ¿no? Estos cortocircuitos van a permitir que este ducto se mantenga abierto. Primero puede haber un cortocircuito bidireccional y este puede ir de derecha a izquierda. Finalmente, el segundo paso, después de que desaparece el síndrome de distrés respiratorio o la resistencia pulmonar baja, estos cortocircuitos pueden ir de izquierda a derecha. ¿Listo? Y este fenómeno puede ocasionar alguna sobredistensión del ventrículo izquierdo o también puede ocasionar edema a nivel pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la persistencia de este conducto? Normalmente los pacientes tienen un precordio hiperdinámico, ¿no? Entonces tú lo auscultas y pareciera que estuviera taquicárdico. La radiografía, justamente por esta congestión y por una cardiomegalia a nivel del ventrículo izquierdo, pueden tener cardiomegalia. Por la congestión pulmonar pueden tener un aumento de la trama pulmonar, pueden tener datos de hepatomegalia como congestión, ingurgitación yugular, les ponemos oxígeno y estos pacientes no mejoran la saturación, tienen dependencia al oxígeno y pues en las gasometrías tenemos CO2 incrementado, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico? A todos los recién nacidos prematuros, independientemente que tengan o no alguna patología o manifestaciones clínicas, sí o sí les deberíamos hacer una ecocardiografía Doppler por el riesgo de la persistencia de este conducto que posteriormente nos puede dar repercusión. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento del ductus está enfocado en tres cosas, ¿no? En tres parámetros. Uno, restringir líquidos. ¿Por qué? Porque la persistencia de este conducto nos va a aumentar el flujo a nivel pulmonar, como ya les he explicado en la fisiopatología, entonces yo tengo que restringir líquidos, ¿no? La primera medida es restringir líquidos, uso de los diuréticos apropiados, y sobre todo evitar con el uso de diuréticos, sobre todo la hipotensión, evitar los desequilibrios hidroelectrolíticos. Otra medida son el uso de los inhibidores de la ciclooxigenasa. Dentro de estos, los dos medicamentos de elección son la indometacina y el ibuprofeno, que también es pregunta de examen. ¿Listo? ¿Cuál es la dosis de la indometacina? Es de 0,1 a 0,2 miligramo kilogramo dosis. Se debería administrar en 30 minutos, puede ser cada 12 o cada 24 horas, y son 3 dosis. ¿Listo? Se ha visto que la indometacina podría disminuir el riesgo de hemorragia intraventricular. También, tan eficaz como la indometacina, también es el ibuprofeno. El ibuprofeno son 3 dosis. La primera dosis es de 10 miligramos kilogramo y las segundas dos dosis cada 24 horas son 5 miligramos kilogramo. Eso es el cierre farmacológico. ¿Listo? ¿Cuándo está contraindicado el uso de los inhibidores de la COX? Sobre todo cuando tengo recién nacidos pretérminos con muchas alteraciones hematológicas. Por ejemplo, niños con trombocitopenia menor a 50.000, pacientes que están en insuficiencia renal con oliguria, pacientes que tienen enterocolitis, que tienen perforaciones intestinales o tienen elevación de la creatinina mayor a 1,8. Yo no puedo usar cierre farmacológico. ¿Listo? Mi paciente para un cierre farmacológico o para una ligadura quirúrgica o cierre quirúrgico tiene que estar hemodinámicamente estable. ¿Listo? Cuando hago la ligadura o el cierre quirúrgico, sobre todo cuando ha tenido falla a la medicación farmacológica,
es más, se ha visto en los estudios que es más beneficioso en prematuros extremos, menor de 28 semanas o un peso menor a 1250, porque incrementa la sobrevida, ¿no? Pero después de la intervención quirúrgica hay que tener cuidado porque estos niños hacen el famoso síndrome cardíaco posligadura. Este síndrome sobre todo va a ser una hipotensión, o sea, le cierran a la hora el niño está hipotenso, tensión arterial por debajo del percentil 5. Hay una disminución del retorno venoso y hay alteración de la precarga. Entonces, ¿cuál es la intervención? Nosotros tenemos que poner líquidos, tenemos que monitorizar, ponerle inotrópicos y si tenemos un choque refractario, pues incluso tenemos que poner corticoides por insuficiencia suprarrenal. ¿Listo? En cuanto al otro tema, que es la taquipnea transitoria del recién nacido, esta entidad, en realidad, como su nombre lo dice, taquipnea, respiración rápida y superficial, transitoria, o sea, es momentánea, ¿ya? Que se autolimita y sobre todo se va a dar en recién nacidos pretérmino tardío, eso significa desde las 34, 36 semanas, en los recién nacidos de término, ¿listo? Esto se va a asociar sobre todo porque va a haber una absorción inadecuada del líquido pulmonar y esos pulmones todavía van a seguir llenos de líquido, ¿ya? Entonces, esto va a provocar disminución del intercambio gaseoso, va a haber una disminución en la distensibilidad y va a incrementar el espacio muerto. Por ende, estos niños van a tener datos de dificultad respiratoria igual, pero como va a ser transitoria, esto no dura más allá de 5 días, ¿no? En la mayoría remite a los 3 días. La clínica, lo mismo, va a tener taquipnea, que es lo más frecuente, mayor a 60 respiraciones, va a tener quejido, va a tener tiraje, disociación toracoabdominal, puede estar cianótico. Y la radiografía, a diferencia de la enfermedad hialina, este va a tener datos de atrapamiento, ¿ya? Va a tener la famosa cisuritis, significa que los lóbulos van a estar bien marcados, ¿no? De cada lado, va a haber una congestión pariliar porque tiene líquido, los pacientes van a presentar cardiomegalia aparente solamente y van a ver un incremento anteroposterior. Mi gasometría. Los niños normalmente están hipóxicos por esta causa, pero no van a tener problema en ventilación. Significa que el CO2 va a estar casi normal o ligeramente alta, no como en enfermedad membrana hialina o en displasia. Estos niños pueden tener acidosis respiratoria, pero ya pueden estar compensando. Lo que tengo que hacer es estabilizar a mi paciente. Se ha visto que el uso de broncodilatadores beta agonistas pueden ayudar en caso de broncoespasmo, sobre todo el salbutamol. Los pacientes que tienen marcados datos de dificultad respiratoria, pues no les puedo dar de comer de inmediato. Estos niños quedan en ayunas, sobre todo es con frecuencia mayor, frecuencia respiratoria mayor 80. Eso lo van a ver en neonatología, sobre todo es la técnica de alimentos, la técnica de polimnea. Y sobre todo si mis pacientes tienen un Sylvenal mayor a 3, pues no comen, quedan en ayuno. El aporte de oxígeno, que es lo más importante, puede ser por casco, puede ser por cánula, por puntas nasales. Lo más importante es darle una FiO2 menor a 40. En casos más severos se puede usar un CPAP y pues estos niños sí se pueden complicar, ¿ah? Pueden hacer apnea, pueden hacer hipoxias severas, incluso pueden hacer una hipertensión pulmonar también. Entonces necesitarían soporte ventilatorio, pero es casi muy frecuente. Y eso sería todo. Entonces vamos a pasar al banco de preguntas, ¿ok? Eh, la pregunta número 1. Entre las causas potenciales de apnea y bradicardia neonatal, ¿cuál de estas no corresponde? A. Sistema nervioso central. B. Sistema nervioso periférico. C. Sistema respiratorio. D. Sistema gastrointestinal. O E. Sistema cardio. Espero su
Pero como les había dicho, esta tablita necesito que se aprendan causas potenciales de apnea y bradicardia. ¿Listo? Sistema nervioso central, respiratorio porque me da obstructivo y central, ambas mixta puede ser, procesos infecciosos sí me da apnea, gastrointestinales sí me da apnea, enterocolitis sobre todo, enfóquense eso, metabólica sí, cardiovascular. La única que no está es sistema nervioso periférico, ¿listo? Entonces la respuesta es B, muy bien. En la pregunta número 3, ¿cuál de los siguientes se considera un factor influyente para la incidencia de muerte súbita del lactante? A, prematuridad, B, postura, C, uso de chupete durante el sueño, D, lactancia nocturna, E, exposición a humo de tabaco. Y como les había expuesto, ¿listo? La muerte súbita del lactante se ha visto que no está estrechamente relacionada con la prematuridad, ¿listo? Todo está enfocado a la postura. Entonces, la postura elección citan al decúbito supino, ¿listo? Factor protector, lactancia materna y uso de chupete durante el sueño son factores protectores. Exposición a humo de tabaco puede condicionar, ¿listo? Pero la principal causa, siempre les he dicho, nos pregunta si ven dos o tres que son, ustedes busquen la más frecuente. Y la más frecuente es la postura, ¿listo? ¿Cuál de los siguientes se considera un factor influyente para la incidencia de muerte del lactante? La postura. La pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a la composición del surfactante? A, dipalmitoil fosfatidilcolina, B, fosfatidilglicerol, C, apoproteínas, D, colesterol, E, ninguna. Muy bien por los que me han dicho ninguna, porque todas forman, ¿ok? Necesito que se aprendan esto. Fosfatidilcolina, sí hay. Fosfatidilglicerol, sí hay. Entre otros fosfolípidos, sí nombra colesterol, ¿ya? Entonces, todo lo de grasa. Colina, glicerol y colesterol, sí. ¿Listo? Y apoproteína, ¿ok? Entonces, todas las cuatro son parte del agente tensioactivo. ¿Listo? Entonces, la respuesta es ninguna. ¿Por qué? Composición de surfactante, dipalmitoilfosfatidilcolina sí, fosfatidilglicerol sí, apoproteína sí, colesterol sí. ¿Listo? La pregunta número 5. ¿Cuál es la edad gestacional con incidencia del 100% para desarrollar displasia broncopulmonar? A, menores de 28 semanas. B, mayores de 28 semanas. C, 22 a 24 semanas. D, 24 a 26 semanas. E, ninguna. Tengo varias personas que me responden a, ¿listo? Y eso puede ser pescada, cuidado se confunda. 100% 22 a 24. El 60% es menor a 28. Lean bien la pregunta, ¿listo? Lo malo es que en el examen muchas veces les ponen porcentaje. Sé que eso es muy insignificante, pero pues lamentablemente entra, ¿listo? El 60% es menos de 28 y el 100% es de 22 a 24. Casi estos productos no son viables, pero es respuesta, ¿listo? La respuesta es C. La pregunta número 6. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cierre tardío del ductus arterioso?
Cierre tardío, o sea, persistencia de conducto arterioso. A, hipoxia. B, acidosis o aumento de la presión pulmonar. E, hipotensión sistémica. D, liberación de prostaglandinas. E, todas. Muy bien, eso sí me entendieron muy bien. Todo lo relacionado con el prematuro, ¿listo? Persistencia de ducto arterioso prematuro. Mi prematuro tiene hipoxia, tiene acidosis, tiene incremento de presión por displasia broncopulmonar, tiene repercusión hemodinámica, hipotensión y la liberación de prostaglandinas por estrés, ¿listo? Entonces, el tratamiento para el ductus arterioso es ibuprofeno, indometacina. ¿Por qué? Porque estos inhiben la prostaglandina, ¿va? Entonces, la respuesta es todos. Muy bien. La pregunta 7 dice, ¿cuáles son las dosis de indometacina e ibuprofeno respectivamente como tratamiento para cierre de ductos? A, IV 0.1 a 0.2 en 30 minutos, 5 miligramos cada 24. B, 0.1 a 0.2 en 30 minutos y el ibuprofeno 5 miligramos cada 24. C, 0.1 a 0.2 en 30 minutos, 10 miligramos cada 24. Y B, 0.1 a 2, 15 cada 24. Y B, 0.1 a 0.2, 30 minutos, 5 miligramos cada 24. Habíamos dicho que la dosis de la indometacina es inhibiente, 0.1 a 0.2 miligramos kilogramo en 30 minutos. Eso, es inhibiente. Y el ibuprofeno, la primera dosis es 10 miligramos. Y las siguientes dosis son 5 miligramos cada 24 horas, ¿ok? Y el tratamiento es de, ¿por qué 10 miligramos? ¿Por qué? Y B, 0.1, 0.2 prácticamente tienen todas 30 minutos, excepto esta intramuscular. Nunca se pone la indometacina intramuscular, siempre es IV. Entonces esta descarto. Y en respecto al ibuprofeno, la primera dosis es 10 miligramos. ¿Listo? Entonces 10 miligramos, 15 miligramos, esto es chao. Y las siguientes es 5 miligramos kilogramo cada 24 horas. ¿Listo? Y la respuesta es. Bueno, aquí sí me hace pensar muchísimo, ¿no? Porque la A también podría ser, la A y la E, pues prácticamente son lo mismo, ¿no? Tomen en cuenta esta pregunta. Esta es pregunta de examen que había entrado a uno de los bancos, ¿no? Guíense por, tienen que saber las dosis, sí o sí, de la indometacina y del ibuprofeno, porque si no, se puede confundir. ¿Listo? Esta, por ejemplo, me hace dudar muchísimo porque dos respuestas son iguales. ¿Cuál de los siguientes no corresponde respecto a la taquipnea transitoria del recién nacido? A. Se resuelve en las primeras 24 a 72 horas. B. Es un diagnóstico de exclusión. C. El tratamiento es de soporte. El albuterol acelera el proceso de la recuperación. Ninguno. Cuando hablamos de taquipnea transitoria, normalmente esta, como su nombre lo dice, es transitoria, va a durar de 24 a 72 horas. Va a tener cambios radiológicos. El tratamiento, sobre todo, sí se ha visto que recupera con el albuterol,
Cuando se administra de forma precoz, mejora la oxigenación, ¿ok? Entonces, ninguno, todos son correctos. Se resuelve de forma, en las primeras 24 y 72 horas, sí. Es un diagnóstico de exclusión, sí. ¿Por qué? Porque solo está enfocado en recién nacidos términos, ¿listo? O recién nacidos pretérmino tardío. El tratamiento es de soporte, obviamente, solo le damos oxígeno y los niños, la mayoría, recuperan, menos que se complique con una hipertensión. Y el albuterol sí acelera el proceso de recuperación, sí, como lo han visto en la bibliografía. Entonces, todas son correctas. No corresponde ninguno, porque todas son correctas, ¿ok? En realidad, todas estas preguntas son preguntas que ya han entrado a exámenes pasados. ¿Listo? Entonces, por eso las volvemos a repetir para que ustedes tomen en cuenta en qué, si entra la misma pregunta, entonces tengan en cuenta todo lo que estamos analizando por pregunta. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a resolver el caso clínico. El caso clínico, como les había mencionado, era un recién nacido de sexo masculino, producto de un embarazo de 28 semanas de gestación. Por ende, es un prematuro extremo. Antecedentes de la madre, 35 años, su primera gesta. La madre tiene hipertensión, ¿no? Hipertensión arterial antes del embarazo, riesgo a partos prematuros, riesgo a restricción de crecimiento intrauterino. La madre ha presentado amenaza de parto a las 24 semanas y a las 28 semanas inicia con trabajo de parto. Lo importante es que esta mamá sí ha recibido maduración pulmonar con betametasona. Este niño cuando nace, pues el Apgar ya nos avisa muchísimo, tiene un Apgar de 6, significa que no ha nacido tan deprimido y con todas las medidas que se le ha hecho, el Apgar estaba en 8. De todas formas tenía crocianosis, estaba con un llanto intermitente y un ligeramente flácido. La somatometría, pues normal para la edad que tiene, 950 gramos, talla 42, perímetro cefálico en 30. Lo más importante para reanimación, este niño no puede ir a pinzamiento tardío, no podemos llevarlo a apego precoz, lo tenemos y directamente lo pasamos a cuna de calor radiante. Como está con acrocianosis, como está con un llanto intermitente, pues se le da un ciclo de ventilación a presión positiva, 30 segundos, y esta ventilación es efectiva y este niño tiene frecuencia cardíaca por arriba de 100, respiración presente y acrocianosis. Los signos vitales, pues se espera que a los 10 minutos este niño esté con una saturación más del 90%, según la tablita que se ha visto en reanimación neonatal, y aquí sigue con 80. Está con tendencia taquicárdico, porque el límite de la cardíaca es 160. Está taquipneico, porque se ha dicho que mayor a 60 es taquipnea, 70. Está hipotérmico, la hipotermia puede condicionar a mayor, ¿no? La hipotermia, la hipoxia, todo empeora el cuadro de enfermedad de membrana hialina. Como les había mencionado, se le da un ciclo de BPP. Como es prematuro, la FIO2 que le vamos a administrar es de 30. Siempre es más alto en prematuros. En niños de término, pues prácticamente es 21, como les he dicho en el reneo. La gasometría tomada, ¿no? A los 10 minutos tiene un pH en 720, acidosis, CO2, tiene incremento más de 60, tiene hipercapnia, acidosis, hipercapnia, y pues lo que esperamos de la presión de oxígeno es de 60, 70, por lo menos, y este tiene 30, está hipóxico, ¿listo? Por todo el antecedente, por la edad gestacional, profilácticamente le administramos surfactante por técnica MIG, significa que hacemos laringoscopía y le ponemos por una sondita 200 miligramos. Y luego de la técnica, como no lo intubamos, lo dejamos con CPAP nasal como estrategia. Surfactante y CPAP nasal, estrategias para enfermedad de membrana hialina. Radiografía de tórax, tiene el famoso cuadro de reticular fino o más bien llamado el síndrome o el signo de vidrio esmerilado.
Entonces, en base a eso van las preguntas. Según el caso clínico expuesto, ¿qué diagnóstico sugiere el paciente? A, displasia broncopulmonar; B, taquipnea transitoria del recién nacido; C, enfermedad de membrana hialina; D, síndrome de distrés respiratorio; C y D. Espero sus respuestas. Muy bien, la mayoría me respondió bien. No, síndrome de distrés respiratorio es lo mismo que enfermedad de membrana hialina. ¿Listo? Este niño es prematuro, le hemos puesto surfactante, está naciendo recién, entonces tiene la enfermedad de membrana hialina y distrés respiratorio. Taquimia transitoria no, porque no es un recién nacido de pretérmino tardío o de término, no tiene esos factores, ¿no? Que predisponen, como mamá con diabetes, por ejemplo. Este, y la displasia broncopulmonar no es un niño prematuro que tiene oxígeno más de 28 días, ¿listo? Entonces, el diagnóstico es, la respuesta es E. Muy bien. Pregunta número 2. Uno de los siguientes es un factor de riesgo que disminuye la aparición de enfermedad de membrana hialina. A, la asfixia; B, la prematuridad; la diabetes materna; de hipertensión arterial materna; ninguno disminuye el riesgo. Como les había mencionado en la tablita, y esto es pregunta de examen, por eso se las he vuelto a repetir, ¿ya? Del caso clínico prácticamente yo les he formulado las preguntas y necesito que se aprendan esto. Como el caso clínico, la mamá tenía hipertensión arterial crónica, no tenía riesgo a ruptura prematura de membranas, pero sí ha usado corticoides. Entonces, tanto la hipertensión como el uso de corticoides podría disminuir la lesión o podría disminuir el riesgo de la enfermedad de membrana hialina. Por tanto, la respuesta es D. Muy bien, casi todos me responden. La pregunta número 3. ¿Cuál es la característica radiológica en una enfermedad de membrana hialina? Señale la correcta. A, infiltrado intersticial bilateral; B, granulación reticular fina; C, signo de vidrio esmerilado; D, B y C son correctas; solo A es la correcta. Muy bien, hay una persona que respondió granulación reticular fina y broncograma. El broncograma aéreo se va a presentar recién a las 24 horas, ¿listo? Pero sí, muy bien, son los dos signos característicos. Y esta granulación reticular fina es el famoso signo de vidrio esmerilado, ¿listo? La respuesta es D. B y C son correctas. Bueno, respecto a la pregunta 4, en relación a la apnea, una de las siguientes es falso. Relación a la apnea. La apnea de causa central es por disminución del estímulo del sistema nervioso central. B, los tipos de apnea en recién nacidos se clasifica en mixta y central. C, la apnea del prematuro es en el 50% la causa mixta. D, la dosis de impregnación de la cafeína es 20 miligramos kilogramo. Una de las medidas de soporte para apnea es el CPAP nasal. Ok, muy bien, ¿no? La apnea de la causa central disminuye el estímulo a nivel del sistema nervioso central, sí. Los tipos de apnea son tres, ¿listo? Son mixta, obstructiva y central. La apnea del prematuro siempre va a ser mixta, va a ser central y obstructiva, ¿listo? La dosis de impregnación de la cafeína es 20 miligramos kilogramo y dosis de mantenimiento es 5 miligramos kilogramo. Y una medida de soporte siempre va a ser las medidas ventilatorias, como el CPAP nasal, ¿no? O las cánulas de alto flujo, como todo lo que les expliqué ahorita. Y la respuesta es B. Muy bien, todas las respuestas. 5. ¿Cuáles son los beneficios de uso de corticoides como maduración pulmonar? Excepto A, disminuye el riesgo de enterocolitis; B, disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular;
C, disminuye el riesgo de parto prematuro. D, aumenta el riesgo de displasia broncopulmonar. E, todas son correctas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuáles son los beneficios del corticoide? Me disminuye la enterocolitis, la hemorragia, el parto prematuro y me disminuye la displasia, no me aumenta, ¿listo? Como estrategia está el uso de corticoides porque me puede disminuir, ¿listo? Todo lo que le había dicho en este cuadrito, memorícense el cuadrito, ¿va? Lo hicieron muy bien. La respuesta es bien. Bueno, y ahora les dejo este famoso caso porque prácticamente he visto, no sé, en 4 o 5 exámenes que sí o sí les entra un caso clínico de Silverman. Entonces necesito que se memoricen la tabla de Silverman, ¿va? Tengo un paciente recién nacido prematuro de 28 semanas que nace con una disociación tóraco-abdominal que está siempre visible. Tiene un aleteo nasal mínimo y un quejido audible marcado. ¿Cuánto le calcula de Silverman? 5 puntos. No sé cómo lo hicieron, pero miren, les voy a dejar un mnemotécnico aquí. Primero se van a aprender las 5 cosas que valores sirvan, ¿va? Entonces, de 0, 1 y 2. Empezamos con 0. 0 es sin y ninguno, ¿listo? Entonces, con que se aprendan las palabras sin y ninguno, se han llevado una gran ventaja. 1, solo o mínimo, y 2, siempre y marcado. Eso les puede ayudar muchísimo y les puede simplificar mucho, ¿listo? Para que ustedes sepan el valor que les van a dar ante el caso clínico que les van a poner con Silver, ¿va? Muy bien a todas las personas que han dicho 5 y la respuesta evidentemente era 5 puntos, ¿va? Bueno, eso sería la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es un poquito compleja, sobre todo en ventilación. Son patologías muy frecuentes en los recién nacidos, sobre todo prematuros. Creo que les he dado los enfoques más importantes. Siempre les digo, donde tengan la estrellita y los cuadros, son preguntas de examen. Les ayudo con algunos mnemotécnicos y pues revisando algunas preguntas, así como hemos visto una de la indoxacina, necesitan aprenderse lamentablemente la dosis, porque a veces ponen 2 preguntas y pues si nosotros sabemos toda la dosis y la vía de administración, pues la podemos corregir. Siempre les vuelvo a recalcar lo mismo de reanimación. Reanimación es lo más importante en neonatología. Y pues nos vemos en en la siguiente clase. ¿Listo? Que les vaya muy bien, tengan un buen descanso y pues no dejan de estudiar. Yo las veo el día sábado.